Hoy vamos a analizar los datos del último censo del DANE realizado en el 2018 para entender la población de Colombia y sus características principales. Veremos cifras de población total, de distribución por género, edades, regiones, zonas urbanas y rurales y algunas estadísticas importantes. Colombia en el 2018 tenía un total de 48.258.494 habitantes, los cuales el 50,7% son mujeres y el 49,3% son hombres. Eso indica que la población está casi equilibrada entre género. La distribución en estas edades son: el 23,4% de la población es menor de 15 años y el 65,4% es entre 15 y 64 años y el 11,2% tiene más de 65 años. Esto refleja una población joven, adulta, predominante, lo cual es clave para la fuerza laboral y servicios sociales. En la distribución geográfica, la población se encuentra en la región andina, que alberga aproximadamente el 73% de los habitantes. Los departamentos más poblados son Bogotá, con un 14,9%, Antioquia con un 13,3% y Valle del Cauca con un 9,3%. Zonas como la Amazonía tienen más baja densidad, con un 1% de población. En población urbana y rural, el 69,9% de los colombianos viven en zonas urbanas, mientras que el 31% reside en zonas rurales. Esto indica un proceso de urbanización importante con concentración de servicios en ciudades. El crecimiento de población promedio anual fue del 1,1% entre el 2005 y 2018. Edades promedio de 31 años, mediana de 30 años, moda de 15 años. La desviación estándar es de los 18 años. Esto confirma que la población es mayormente joven, con variación de edades presenciales de niños, niñas, adultos mayores. También se hizo un análisis sobre la planificación, salud, vivienda y políticas públicas de acuerdo a las estadísticas de la última encuesta del DANE. La tasa del desempleo nacional es del 11,2%, desempleo juvenil entre los 14 y 28 años desde el 21 al 23%, informalidad laboral es del 47%, empleados por sector, servicios 56%, industrial y comercio 22%, agricultura el 11%, comercio y transporte 11%. En pobreza monetaria es el 35%, pobreza extrema el 8%. En educación escolar de 5 años a 17 años es el 92%, cobertura primaria 98%, cobertura secundaria 88%. Deserción escolar es de entre los 15 y 17 años es del 12%. En la salud, afiliación del sistema de salud contributivo es del 45%. Afiliación al sistema de salud subsidiado es del 45%. Los no afiliados es del 10%. Atención médica en el último año fueron el 78%. En viviendas y servicios, vivienda propia fue el 66%. Vivienda en arriendo fueron 28%. Acceso a agua potable y alcantarillado fueron del 93% a un 88%. Gas domiciliario fueron 85%, electricidad fueron 98%, hogares con internet 73%, hogares con computadores 55% y personas con celular propio 95%. En movilidad y transporte fueron transporte público 45%, vehículo propio 35%, caminando o bicicleta 20%, tiempo promedio de desplazamiento diario desde 50 a 60 minutos. Este análisis lo hicimos base al último censo que fue en el 2017. En población urbana y rural, el 69,9% de los colombianos viven en zonas urbanas, mientras que el 31% reside en zonas rurales. Esto indica un proceso de urbanización importante con concentración de servicios en ciudades. El crecimiento de población promedio anual fue del 1,1% entre el 2005 y 2018. Edades promedio de 31 años, mediana de 30 años, moda de 15 años. La desviación estándar es de los 18 años. Esto confirma que la población
es mayormente joven con variación de edades presenciales de niños, niñas, adultos mayores. También se hizo un análisis sobre la planificación, salud, vivienda y políticas públicas de acuerdo a las estadísticas de la última encuesta del DANE. La tasa del desempleo nacional es del 11,2%, desempleo juvenil entre los 14 y 28 años desde el 21 al 23%, informalidad laboral es del 47%, empleados por sector, servicios 56%, industrial y comercio 22%, agricultura el 11%, comercio y transporte 11%. En pobreza monetaria es el 35%, pobreza extrema el 8%. En educación escolar de 5 años a 17 años es el 92%, cobertura primaria 98%, cobertura secundaria 88%. Deserción escolar es de entre los 15 y 17 años es del 12%. En la salud, afiliación del sistema de salud contributivo es del 45%. Afiliación al sistema de salud subsidiado es del 45%. Los no afiliados es del 10%. Atención médica en el último año fueron el 78%. En viviendas y servicios, vivienda propia fue el 66%. Vivienda en arriendo fueron 28%. Acceso a agua potable y alcantarillado fueron del 93% a un 88%. Gas domiciliario fueron 85%. Electricidad fueron 98%. Hogares con internet 73%. Hogares con computadores 55%. Y personas con celular propio 95%. En movilidad y transporte fueron transporte público 45%, vehículo propio 35%, caminando o bicicleta 20%, tiempo promedio de desplazamiento diario desde 50 a 60 minutos. Este análisis lo hicimos base al último censo que fue en el 2017. En población urbana y rural, el 69,9% de los colombianos viven en zonas urbanas, mientras que el 31% reside en zonas rurales. Esto indica un proceso de urbanización importante con concentración de servicios en ciudades. El crecimiento de población promedio anual fue del 1,1% entre el 2005 y 2018. Edades promedio de 31 años, mediana de 30 años, moda de 15 años, la desviación estándar es de los 18 años. Esto confirma que la población es mayormente joven con variación de edades presenciales de niños, niñas, adultos mayores. También se hizo un análisis sobre la planificación, salud, vivienda y políticas públicas de acuerdo a las estadísticas de la última encuesta del DANE. La tasa del desempleo nacional es del 11,2%. Desempleo juvenil entre los 14 y 28 años desde el 21 al 23%. Informalidad laboral es del 47%. Empleados por sector, servicios 56%, industrial y comercio 22%, agricultura el 11%, comercio y transporte 11%. En pobreza monetaria es el 35%, pobreza extrema el 8%. En educación escolar de 5 años a 17 años es el 92%, cobertura primaria 98%, cobertura secundaria 88%. Deserción escolar es de entre los 15 y 17 años es del 12%. En la salud, afiliación del sistema de salud contributivo es del 45%. Afiliación al sistema de salud subsidiado es del 45%. Los no afiliados es del 10%. Atención médica en el último año fueron el 78%. En viviendas y servicios, vivienda propia fue el 66%. Vivienda en arriendo fueron 28%. Acceso a agua potable y alcantarillado fueron del 93% a un 88%. Gas domiciliario fueron 85%. Electricidad fueron 98%. Hogares con internet 73%, hogares con computadores 55% y personas con celular propio 95%. En movilidad y transporte
fueron transporte público 45%, vehículo propio 35%, caminando o bicicleta 20%, tiempo promedio de desplazamiento diario desde 50 a 60 minutos. Este análisis lo hicimos base al último censo que fue en el 2018.